Quieto parado, ya sabéis que en www.javierorgaz.com está disponible Tears of Pain, mi perfume, mi fragancia, la fragancia de la centuria. Señoras y señores, vamos con la intro. Bueno, vamos a entrar en tema. Muchas veces me estáis diciendo ya, habla de los perfumes con Neroli, haz un top de perfumes con Neroli. Y yo pensando, ¿para qué voy a hacer un top? O mostrar perfumes con Neroli, cuando en este canal, francamente, solamente existe la madre, la gran madre de las fragancias con Neroli. Y es, como ya sabéis porque habéis visto la miniatura, esta Acqua Regina o Agua de la Reina, Acqua de la Regina, vamos, que está aquí, de Officina Profumo Farmacia. Esta es una edición especial y ahora entraré en más temas. Vamos a abrirla, por supuesto, y al mismo tiempo que estoy hablando ya estaréis viendo la aproximación de lo que es la caja y absolutamente todo. Bueno, esta es la presentación, lleva la caja de cartón, lleva sus virutillas, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, efectivamente, pues tenemos una caja que lo que es la tapita no abre en la forma convencional, sino que abre en la forma frontal para poder extraerlo. Y aparte lleva aquí una comisura que facilita la apertura sin tener que meter tijera ni nada por dentro. Officina Profumo Santa Maria la Novella, desde 1221, siglo XIII. Bueno, pues aquí está la fragancia y efectivamente voy a seguir hablando. Ya sabéis que despliega la tapa superior al revés que normalmente despliegan, pues siempre despliegan la parte posterior, y que aquí nos vamos a encontrar una botella con una forma cuadrada con lo que son el contorno redondeado. Y desde luego tiene un tapón de Zamac que pesa una barbaridad, tiene un calibre muy pesado y en el cual encontramos lo que es la insignia, el logotipo de Santa Maria la Novella, Officina Profumo. Bueno, pues el vaporizador funciona espectacular, es un vaporizador de corto recorrido y que yo ya de paso aprovecho y me voy a atizar en todo mi ser, porque esto es para coger, echárselo y disfrutarlo a tope. Así que aquí está. La gran madre de las fragancias con Neroli. Un poco de historia con respecto a esta fragancia para que realmente sentemos las bases de que esta es la gran madre, y es que Catalina de Medici la encargó para el rey de Francia en el año 1533 a los frailes monjes benedictinos. En fin, que a dónde voy. Conclusión, la fórmula sigue activa a través de Officina Profumo Santa Maria la Novella y aquí está con todos nosotros, y yo muerto de la emoción a tope. Fragancia que lleva Neroli, no, lo siguiente, o sea, va cargada a tope. Es una gozada, una auténtica gozada que, pues efectivamente hay que pagar a un precio de 120 euros aproximadamente. Y mientras tanto, recordar suscribiros al canal, darle al like y distribuir los vídeos por todas las redes sociales, que yo, Javier Orgaz, os voy a estar profundísimamente agradecido. En la salida vamos a tener cítricos italianos, Neroli y Petitgrain. Neroli, romero, clavo y lavanda en el corazón. Y un fondo base de almizcle y pachuli. Señoras y señores, esto es una gozada, una auténtica gozada. Concentración agua de colonia que dura aproximadamente unas 5 horas y que es necesario reaplicar. Aquí no mentimos a nadie, es lo que hay. En ropa aguanta bastante. ¿Puedo ser más generoso? 7 horas, sí, podría serlo. Pero es un agua de colonia y se ciñe a lo que es, ni más ni menos. La fórmula es una auténtica gozada y hay que comprenderla así. Hay que reaplicar, ¿de acuerdo? Pero atomizarse esta agua de colonia, Santa Maria la Novella, Acqua de la Regina, es increíble. Es ir a un universo paralelo allá con el Doctor Strange, porque es otra cosa. Esto es otro nivel. Esto es auténticamente otro nivel. O sea, cuando se conoce esta fragancia, auténticamente te da exactamente igual todo lo demás que lleve Neroli.
te da igual 8 que 80. Pero primero, para saber realmente a lo que huele el Nerolí, en fragancia, tiene que ser esta, no puede ser otra. También otra de las pequeñas consideraciones, monjes benedictinos, que también, por supuesto, hay que decir que son los grandes maestros de las bebidas. Todo lo que son las, pues los licores de abadía, ellos los fabrican como nadie. Hay que atender también que en aquellas épocas estas de aquí se tomaban como tónicos, se podían beber, ahora que a nadie se le ocurra, por Dios, porque efectivamente sufren reformulaciones, se les incluye otra serie de componentes para que aguanten mucho más y esto ya no es lo que era. Pero esto lo expliqué yo a lo largo de muchos vídeos también con respecto a lo que es la historia de la perfumería y quiero que también lo sepáis. O sea que el rey de Francia no solamente seguramente se la aplicara en la piel o en la ropa, váyase usted a saber, sino que además seguro que algún que otro tiento de esto se metía. Bueno, lo he dicho ya, fragancia que fue creada en 1533, en pleno siglo XVI, renacimiento a tope, on fire, y es que es una barbaridad. De verdad, esto que cuando te pones a hacer la review de alguna fragancia aquella, es que obvias, es que es una fragancia que te hace olvidar todo lo demás. A ver, yo entiendo que puedes ser muy fan de determinadas fragancias y que te guste mucho el oud y todo esto, pero el poder reconocer o conocer esta fragancia centenaria, más de 800 años, es impecable. Es impecable. Creo que aquí la empresa, la oficina Profumo Santa María la Novela, está que se sale. Está auténticamente que se sale. Y también por poner un poco la referencia, no sé si os acordáis de la segunda parte, me parece que fue de Aníbal Lecter y todo esto, El silencio de los corderos, la segunda parte, se ve que está Anthony Hopkins en Italia y que además pasa a una perfumería a que le hagan un perfume a medida. Es aquí donde se lo hacen, ¿vale? Bueno, dicho todo esto, si estoy metiendo la gamba, pido disculpas, pero creo recordar, porque hace mucho tiempo que no he visto la película, que es precisamente aquí donde va a por ese perfume tan especial que el muchacho quiere hacerse. Dicho todo esto, paso a desglosaros las notas. Es que habría tanto que contar de esta de aquí, Acqua della Regina, que cuando algo tiene realmente historia, cuesta desmarcarse de ella. La salida en Nerolí Petitgrain, más de 2 metros de estela de proyección, sí, se retraen súper rápido, agua de colonia, 5 minutitos y ya la tenemos en la proximidad. Pero Dios mío de mi vida, qué proximidad, ese Petitgrain, que es que debe... A ver, y quiero también dejar una cosa clara, allá donde os podáis pensar que puede oler como una baby, no es así, ¿vale? Tiene un repunte que va marcado por las notas de corazón, incluso en el fondo, que la hacen más masculina. Es completamente versátil. Esto lo puede utilizar hoy por hoy, hoy en día, toda la familia sin ningún tipo de historia. Sí que fue creada para el rey de Francia y todo lo que nosotros queramos, pero es completísimamente versátil, ¿de acuerdo? Lo puede utilizar toda la familia, sin ningún tipo de excusa. Hasta es que en los niños esto queda una delicia, una delicia. Bueno, lo que iba a comentaros. Nota de salida con Nerolí, ahí lo tenemos, ya sabemos y recordar que en el Nerolí está también presente en el corazón, que no solamente se queda ahí como nota de salida, sino que además está más aportado con más concentración de Nerolí en el corazón. Bueno, pues el Petitgrain es brutal y lo que iba a comentar, no se parece a ninguna baby. ¿Puede parecerse a alguna baby? Sí, de acuerdo, esto es una máxima y lo tenemos que tener en cuenta, pero... es una baby como más masculinizada, sin que se note mucho. Vuelvo a recordar, hoy por hoy lo puede utilizar cualquier persona y es más, cuando la oláis diréis, Dios mío de mi vida, si esto lo puedo utilizar, me la puedo dejar ahí, encima del cuarto de baño, donde quiera, que se lo eche toda la familia. Lo que pasa es que jugamos con el tema de los precios. 100 mililitros, unos 120 euros, pues, escuchad. Ya sabemos lo que hay, pero claro, tenemos una presentación, una botella que tiene un peso que no veas, botella que además, y que no he dicho, lleva el escudo de la casa en la parte trasera y poquito más, pero el tapón es un tapón Zamac que es una barbaridad lo que pesa. Bueno, sí, cítricos italianos, por supuesto, pues vale, lleva cítricos italianos y
porque están allí en Italia, limón, bergamota y incluso y no viene reflejado porque la fórmula también es secreta, pues cítricos como la naranja. En fin, pero se nota muchísimo. La salida es, me da pena atomizarla al aire, de verdad lo digo en serio, porque es que esto es para hacer así. Pero claro, lo atomizo así y me llega también de otra manera. Bien. Nada más atomizar también vais a sentir efectivamente el olor de el romero. El romero está muy marcado y dando un aporte de clavo, que está suave. Ojo, cuidado porque no es un clavo potente, que nadie se piense que se va a encontrar en esta Acqua della Regina un clavo muy marcado, porque no es así, pero sí que tenemos un romero que ahí sí que tenemos ahí un marcaje importante. Por supuesto, sigue reforzando y dando más punch, más Nerolí. ¡Buah! De verdad, es que me voy a pasar todo el tiempo haciendo la ola porque es brutal. Muy tierna, es una fragancia muy tierna. Es una fragancia que además pensar que fue encargada por una mujer. Con lo cual, también supongo que los monjes benedictinos no eran nada tontos e intentaron lo que intenta también el Orgaz con Tears of Pain, que es coger y buscar algo que atraiga también, de una forma, y por qué no decirlo, sexual, a la mujer o a quien sea. Tiene mucha sexualidad, a pesar de toda esa ternura que va implícita en ella, por ser una fragancia, un agua de colonia completamente blanca, vamos a llamarla así, tiene carga sexual. No es nada lavandosa, sí que se siente, pero de verdad aquí es que es muy tenue, porque la protagonista y el protagonista, por supuesto, son los cítricos y el Nerolí On Fire, que es realmente el que da el punch y es el motivo por el cual estoy presentando esta fragancia requete bonica en el canal, para dejarme ya de historias y decir, señoras y señores, la fragancia con Nerolí, la gran madre, la suprema, además se llama Acqua della Regina, es esta de aquí, no hay otra, no hay otra. No la hay. Fondo en patchouli y almizcle, sí, efectivamente, patchouli dando un marcaje verde, pero un marcaje verde aportado, ¿cómo explicarlo? En la compensación de cítricos. Pero que efectivamente en el secado queda completamente endulzada por almizcles florales de flores blancas, ¿vale? No son almizcles animálicos, son almizcles florales. Y es que se nota muy endulzada al fondo, cuando seca se nota endulzada, delicadamente endulzada, nada de gourmands. Si tengo que compararla con algo, desde luego va a ser con un sorbete. Es como un sorbete de limón. Pues si tenemos que compararlo en algo, más que nada también sería por lo chispeante, por lo burbujeante que tiene. Pero además es que tiene, como digo, esos puntos masculinos. Ese romero, el clavo, la lavanda y por supuesto el patchouli que la hacen más masculina, ligeramente masculina. Con una clase y un estilazo que te mueres. Esto te lo plantificas con un traje y da igual la hora que sea, que sabes que vamos, hecho un rey, hecho auténticamente un rey, pero un rey cuidado, tenemos que tener mucho cuidado con esto. Es una fragancia que necesita reaplicación, ¿vale? Y sobre todo con calor. Si no os da miedo el reaplicar, pero oler a gloria bendita, esta de aquí, Acqua della Regina Santa Maria la Novella, no le peguemos más vueltas. Señoras y señores, se acabó lo que se daba, muchísimas gracias, os he presentado para mí la mejor fragancia con Nerolí de lejos y me da igual todo lo demás. Para mí, con respecto a esta Santa Maria la Novella, Acqua della Regina, no existe ninguna otra, me da igual la concentración que sea. Esta, cualquier amante de la perfumería debe de tenerla, y que se considere coleccionista, ojo, cuidado, debe de tenerla en colección. O sea, es que no se puede pasar, un coleccionista no se puede permitir el lujo de no tener esto en colección. Eso para empezar, eso es lo primero. Luego, segundo, la gran familiar y elegancia máxima italiana. Punto pelota, no hay otra. Fijaros que el rollo también que hay con las Acqua di Parma, que vestían y atomizaban sobre los trajes. Vamos a dejarnos de chuflas. Esta, no hay ninguna otra. Estamos hablando de una fragancia que fue formulada en el Renacimiento y que sigue
poquitas cosas más. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen. No, de friki nada. Él es un sabio y además lo está demostrando cada... Holding up Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me.